Bueno, contamos que durante el día de ayer profesionales de la salud, también directores de hospitales de nuestra ciudad, cuestionaron estos informes hospitalarios municipales que, como decíamos, el sábado nos daban cuenta de la existencia de 107 unidades de terapia intensiva en Bahía Blanca. Ese número se redujo a 100 el domingo. Ayer lunes eran 81 y hoy ya son 72. Y una de las voces que criticó esas cifras es la de Gabriel Pelufo, director del Hospital Pena, que ayer mismo había dicho que en Bahía Blanca no existían más de 72 camas de cuidados críticos. Así que para conversar al respecto de la situación y de la realidad hospitalaria de la ciudad, en este día marcado por una nueva marca de más de 500 casos de coronavirus, estamos nuevamente en conversación telefónica con Gabriel Pelufo, director del Hospital Pena. Doctor, buenas tardes. Juan Igorino lo saluda desde Laura en Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juani? Bien, muy bien, doctor. Gracias por el tiempo y siempre por estar atento a cuando lo llamamos para hacerle estas consultas. Muy amable. Doctor, en primer lugar, preguntarle qué ha pasado con esta información de camas de terapia intensiva en nuestra ciudad, donde decían que inicialmente se contabilizaban 36 camas de más de unas 72 que existen, lo que nos da un 50% de error en este cálculo inicial que había hecho el municipio. Y bueno, creo que se están sincerando los números y creo que había una falla grosera en la carga de camas destinadas a la terapia intensiva, y nosotros que, bueno, estamos con esto de las cargas de camas desde el inicio de la pandemia, sabemos cuántas camas hay en la ciudad y la verdad que nos llamaba la atención estos números. Igual todavía nos siguen llamando la atención algunos números que tienen que ver con la cantidad de camas de intermedia y mínimos que hay en la ciudad y que no van a estar en su totalidad, obviamente, destinadas a COVID. Entonces nos parece que sería importante sincerar esta situación, porque si no después hablamos de un porcentaje de camas libres, que por ahí implican camas que no tienen que ver con COVID y tienen que ver con otras patologías, y después que no es un problema de números nada más, sino que es un problema que se traslada a la persona que necesita la cama y que después tiene que deambular en una ambulancia durante varias horas en la ciudad, ¿no? Bien. ¿Podemos estar tranquilos que el número de camas de terapia intensiva que se está informando hoy es el que efectivamente existe? ¿Nos quedamos en 72 entonces? Claro, más o menos ese es el cálculo que tenemos nosotros, de los cuales no están destinadas todas a la enfermedad por COVID, ¿no? No, claro. Eso usted lo explicó en otra entrevista que se lo consultamos, que se van asignando en función de la necesidad, más que nada. Seguro, porque obviamente no solo la enfermedad prevalente es COVID, si bien es la prevalente, pero tenemos accidentes de tránsito, enfermedades que tienen que ver con lo cardiológico, un montón de patologías que tienen que ver con la atención en terapia intensiva y que obviamente ocupan camas. Claro. En relación, en este momento, el COVID se lleva casi, en nuestro hospital por lo menos, más del 50% de las camas de terapia. Pero bueno, nosotros tenemos algunos recursos como para, por ejemplo, los posoperatorios oncológicos y demás. Hemos decidido hacerlos en la terapia infantil. Y entonces eso, nos da la posibilidad no solo de liberar camas de terapia, sino también de cumplir con la tarea de darle atención a aquella gente que tiene la desgracia de tener una patología oncológica, ¿no? Así que en eso, estamos muy agradecidos a la gente de pediatría que, ha ayudado y está ayudando mucho, obviamente en colaboración con los médicos de adultos que siguen haciéndose cargo de esos pacientes, pero en un sector pediátrico. Bien. Y en este momento, en el Pena, ¿cómo están de ocupación de camas de terapia intensiva? ¿Cuál es el total disponible y cuál es la ocupación? Las camas disponibles en terapia intensiva en este momento son 19, que son las 19 camas que habitualmente tenemos. Ajá. Hay en este momento 14
que están ocupadas por personas de COVID, y tenemos 5 camas que están destinadas a terapia polivalente y UCO, es decir, unidad coronaria, de las cuales están, si no cambió ahora en estas últimas horas, había 3 ocupadas, así que de las 19 camas tenemos 17 ocupadas. Bueno, eso nos dice que hay pocas camas para la región, y lo digo pensando en la situación que se está dando en Adolfo Alsina, en la que medios hoy hablaban de un 275% de ocupación de las unidades de terapia intensiva. Sí, Adolfo Alsina, también hay problemas en Tres Arroyos, también hay problemas en Coronel Suárez, claro. que pidieron el pase a fase 2, así que en realidad es un problema importante. Si bien esos pacientes va a depender de si tienen obra social o no tienen obra social, tengamos que atenderlos exclusivamente en los hospitales públicos o quizás tienen lugar en los hospitales privados. Sí. Por eso la necesidad de contar con un número creíble como para saber de qué manera manejarnos, porque si no... Sí, la información clara es base para la toma de decisiones. Sí. La verdad que sin números, sin gráficos, sin cosas que sean objetivas, esto es imposible manejarlo, ¿no? Uh-huh. Y en este contexto, donde tenemos una ocupación de camas que no es baja, es relativamente alta, no llegamos a ese 80% que nos pone en alarma epidemiológica, pero lo cierto es que no ha bajado el promedio de contagios, que hoy está en 266 casos en los últimos 14 días. Volvemos a fase 3, eso implica mayor circulación, especialmente por las clases presenciales. ¿Cómo puede funcionar esta fase 3 en Bahía Blanca si no han bajado los contagios? Digo, ¿no se van a ocupar rápidamente estas camas? Y máxime sabiendo que distritos, como usted decía, ¿no? Adolfo Alsina, Tres Arroyos, Coronel Suárez, están en fase 2 o en una situación realmente compleja en lo que hace a la pandemia. Y sí, la verdad que si uno lo piensa con lógica matemática, digamos, el futuro que nos depara en las próximas semanas es bastante incierto. Digamos, hoy por hoy, si bien habría que revisar un poco, porque tampoco me cierra demasiado el 61% de ocupación en las camas de terapia. 68, en este momento yo veo 68. O 68, bueno, habría que ver qué camas de terapia quedan desocupadas, seguramente no van a quedar muchas para COVID. Si aumenta el número de contagiados progresivamente y hay una apertura y un aumento de la circulación social, obviamente que lo más lógico es que haya más contagios, y obviamente al haber más contagios va a haber más pacientes para ocupar camas y así sucesivamente. Por lo tanto, espero que se revea la situación en Bahía Blanca en las próximas semanas o rápidamente, porque bueno, los números cambiaron de un día para el otro y se tomaron decisiones con números que no son digamos demasiado creíbles, así que claro, me parece a mí que algo tiene que suceder si vemos que los casos aumentan y el porcentaje de ocupación también. Sí, y pienso que una eventual nuevo retroceso a fase 2 nos deja en una peor posición de la que estábamos cuando volvimos a fase 2, que estábamos con un contagio más bajo. Claro, es tiempo perdido, me parece, lo que es la lucha por la pandemia. Sí, me parece que sí, qué sé yo, en realidad todas estas cosas de idas y venidas y de números que no están debidamente corroborados y todas estas cosas realmente generan muchas dificultades, así que esto y tomas de decisiones que son, digamos, a veces que son difíciles de sostener, pero son todos pasos para atrás que también ponen en riesgo a la población, ¿no? Y obviamente tenemos un sistema de salud que está mucho mejor que lo que estaba en el 2019, pero no nos sobra nada tampoco, es decir, estamos haciendo malabares y tratando de ver de qué manera podemos operativizar camas, ver de qué manera podemos mejorar el número de enfermeras o conseguir que algún médico más pueda venir a trabajar con nosotros.
el estado de la gente que está trabajando desde hace más de un año es realmente bastante difícil, porque han pasado un año complicado, han fallecido compañeros, es decir, vos sabés que esto no es gratis. La verdad que la pandemia ha pegado fuerte al grupo de salud, y la gente que está trabajando en la primera línea de batalla siempre es la misma. Sí, y aparte se habla de la cuestión psicológica en la gente que no puede salir de la casa, pero no se habla de la cuestión psicológica en las personas que, como usted bien decía, están trabajando desde hace un año en la trinchera de batalla y que tienen compañeros muertos. Bueno, no es poca cosa, no es poca cosa. No, y aparte con una patología que tiene un porcentaje de, digamos, de mortalidad altísimo. Justamente sobre eso le quería preguntar, porque usted sabe que en el reporte de hoy solamente se informa un deceso, en el de ayer 2, contrasta con el número de 13 el sábado pasado, que en realidad son fallecimientos de días previos que se informan recién el sábado. Sí, a veces pasa que se informan, como también los casos en la semana, a veces se juntan, digamos, los datos y se informan un día y por ahí se acumulan datos de días anteriores. Sí. Pero lo que sí te puedo decir es que en estos últimos días ha habido muchos fallecimientos en el área de terapia, y la verdad que eso genera, digamos, un malestar muy importante, porque es muy penoso para la persona que está atendiendo a la gente un final trágico, ¿no? La verdad que... Sí, uno se está arriesgando, está laburando horas y horas en una situación totalmente estresante, pasan días, pasan semanas y luego esa persona fallece y es como si ese trabajo se tirara a la basura, más allá de que no es así. Me imagino que es lo que uno debe sentir. No, seguro. Uno tiene una sensación de desazón, de agobio, de frustración que es difícil de comprender para quien no hace este tipo de tarea, ¿no? Yo le preguntaba por los fallecimientos y por las unidades de terapia intensiva, porque mirando el portal de Gobierno Abierto, ahora sí con estos nuevos datos, vemos que la ocupación en cuidados intensivos se ha mantenido en los últimos 3 días relativamente estable, 69%, 67%, 68%. Sin embargo, las camas se han reducido de 100 a 72, con lo cual también... ¿Cómo? Por eso es llamativo el dato, ¿no? Claro, sin embargo, solo con 107 tenemos 61, 62, con 100 tenemos 60 y pico, y con 80 te seguimos. Siempre el 60 y pico sigue estando a pesar de disminuir el número de camas totales. Claro, yo recordaba la última vez que hablé con usted, que dijo que más o menos la mitad de las personas que llegaban a una terapia intensiva no lograban sobrevivir a la experiencia. Golian dijo que era el 60%, más o menos el mismo número, pero bueno, acá se mantiene porque con 100 camas había una ocupación de 69 camas, con 81 55 y con 72 con 49. Pero bueno, esas 20 camas que se desocuparon, no sé, a mí me llamaría la atención que 17 sean altas. Sí, no, la verdad que no te puedo dar un número exacto, pero... Lo veremos los próximos días, seguramente. Y yo creo que está en vías digamos, de llegar a algún acuerdo, digamos, real en cuanto al número de camas disponibles y demás, y en unos días yo creo que entre la Secretaría de Salud, la región sanitaria, los hospitales, vamos a lograr que se informen correctamente el número de camas. Eso es lo que esperamos, porque ya te digo, sin conocer estos datos es muy difícil coordinar y trabajar y derivar pacientes y demás, es muy complicado. Así que necesitamos tener datos que sean creíbles y sean realmente ciertos. Bien, y le quería consultar si ha tenido comunicación con autoridades de provincia en relación a esta cuestión que tiene que ver con el conteo de camas. No, la verdad que no. La verdad que nosotros cuando vino Goyán, estaban ahí discutiendo si la fase 2 o la fase 3, simplemente le comentamos nuestra preocupación de pasar a fase 3 porque nos parecía que no era un momento ideal por la cantidad de camas ocupadas que tenemos nosotros. Sí. Pero bueno, la municipalidad presentó un documento con números que daban para pasar a la fase 3 y obviamente la provincia se basó en esos datos para cambiar de fase. Sí. Pero específicamente en el conteo de camas
nosotros tratamos de que las autoridades de región sanitaria y demás hagan su trabajo y se comuniquen con quien se tengan que comunicar para poder manejar esta situación. Bien. Y para el final le quería preguntar, ustedes, personal médico, directores de hospitales, estaban pidiendo mayores restricciones como máxima y como mínima mayor fiscalización y cumplimiento de esas restricciones. Sin embargo, ahora vamos a tener menos restricciones y la fiscalización me parece que sigue siendo la misma, por no decir deficiente. ¿Cómo sigue la gestión de la pandemia en Bahía Blanca con esta sistemática negación de la realidad sanitaria de la ciudad? Y en esta situación en la que parece que una vuelta de fase no sería algo efectivo. Volvimos a fase 2, estuvimos un tiempito, no llegamos a las 2 semanas, volvemos, estamos peor que antes. Sí. Desde lo que es lo comunicacional me parece que genera desazón en la gente y a mi entender es da una imagen confusa. Sí, la palabra es confusión, ¿no? La palabra es confusión. Yo quizás no tenga una gran confusión porque estoy en el tema y estamos todo el día con esta situación, pero me pongo en la cabeza del que no está en esta situación y tiene que comprender todos estos mensajes que son confusos, que un día aparecen 107 camas, que otro día 80, que otro día 70 y pico, que el día que se pase a fase 3 es el día que mayor cantidad de muertos, fallecidos hay en la ciudad. Sí. Qué sé yo, que bajamos de fase y subimos los números de contagiados. Es decir, la verdad es muy bizarro el mensaje. La verdad que es muy difícil que la gente comprenda y perdemos credibilidad todos, porque en esto creo que todos perdemos credibilidad, tanto el personal de salud como el personal político y todo, sí. Pero hace que la gente tome caminos diferentes que a veces no son los ideales y simplemente se dejen llevar por lo que más les parece que les conviene y nada más que eso, y la verdad que eso es muy peligroso en esta pandemia. Bien. Doctor, aprovecho que me quedan unos minutitos y le hago una consulta más. Recordará que en la última charla que tuvimos le pregunté la posibilidad de gente que se entrena, que realiza ejercicios físicos, si eso efectivamente lo protegía del virus, como se dice. Usted me dijo que no es así. Yo ahora le quiero preguntar, yo tengo 36 años, he hecho deporte, ahora por ahí estoy un poco más achanchado por la pandemia, pero tengo un relativo estado físico. Buen estado físico. Sí. Supongamos que yo mañana me contagio y tengo la mala suerte de terminar en una unidad de terapia intensiva y estoy 3 semanas, por decir un lapso de tiempo. Una vez que salgo de la terapia intensiva, si tengo la suerte de sobrevivir la experiencia, ¿qué pasa después? ¿Me voy a mi casa al otro día y sigo mi vida o tengo un periodo de recuperación? ¿Qué pasa con eso? No, la gente que está en un respirador o en una terapia intensiva durante tanto tiempo, son pacientes que quedan tremendamente debilitados, que tienen una pérdida de masa muscular importante, que quedan inclusive con el COVID se están descubriendo muchas, secuelas a largo y mediano plazo, de todo tipo, cardiovasculares, cognitivas, neurológicas. Por lo tanto, no. Vos, por más que seas joven y seas un deportista, te tenés que seguir cuidando, porque si tenés la mala suerte de contagiarte un COVID y peor suerte si terminás en la terapia, vas a entrar en el número de todos, es decir, que es cara o seca, podés salir como quedarte, y cuando salgas vas a tener un periodo de recuperación bastante prolongado que llega a veces hasta el año. ¿Al año? Sí. Bueno, gracias por la aclaración. Siempre está bien o está bueno que se digan estas cosas y que se recuerden, doctor. Le agradezco por esta conversación y por su tiempo, como siempre. Por favor, chao, Juan, chao. Chao, hasta luego, Gabriel. Era el doctor Gabriel Pelufo, director del Hospital Pena. Hablamos sobre la situación en Bahía Blanca.